claro, además de lo que pasó con la oposición, dividida, conflictuada, todo lo que podemos decir que de lo que fuimos testigos esta semana, en el oficialismo las cosas no necesariamente son igual de tranquilas, digamos, como quisieran, ¿no? Hay también algunos flancos de los cuales podemos conversar, pero en una posición que tiene hoy día el oficialismo, donde están expectantes a una próxima semana donde se debiese votar, ¿no? Todo indica la mega reforma. Para hablar de ello, estamos acá en el estudio con Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, que además nos acompaña presencialmente después de varios encuentros virtuales. Agradecido que nos acompañe este viernes. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder encontrarnos presencialmente. Claro que sí. Para hablar de la mega reforma, la verdad es que debatir y seguir debatiendo de si es por un voto o es un voto más transversal, ya parece una discusión poco fructífera, dado que es algo que ya va avanzando, digamos, algo real o material. El tema es principalmente también saber cómo lo reciben, no quienes conforman una coalición, que efectivamente no existe materialmente, pero sí quienes conforman la base de apoyo del presidente Kast, ¿no? Y ahí hay distintas lecturas que se hacen respecto de si, por ejemplo, al Partido Republicano le conviene o no plegarse a un Chile Vamos que está tratando de dialogar la mega reforma en comisiones, la propia senadora Paulina Núñez, o hacerlo más ligado a las prerrogativas e ideas que está el Partido Nacional Libertario impulsando. ¿Dónde está hoy día el Partido Republicano, que es el partido del gobierno, digamos? Bueno, el Partido Republicano está con la mirada que tiene el gobierno y que tiene que tener todo gobierno, que es negociar para lograr que los proyectos de ley que son importantes, como este, que es muy emblemático, tengan el apoyo necesario para que sean aprobados y, por supuesto, ojalá sean aprobados con la mayor cantidad de votos, porque sabemos que eso significa un apoyo político y le da o le puede dar mayor durabilidad en el tiempo. Yo creo que los acuerdos a los cuales ha alcanzado este gobierno, del cual nosotros somos parte, por supuesto, son importantes, son positivos y nos van a llevar a que esta ley se apruebe. Y lo que más necesitamos hoy día es que, ya lo han dicho muchos expertos, las cosas como las venimos haciendo en materia económica cambien, y este es un excelente proyecto para aquello. Claro, pero mi pregunta va también de la mano de, por ejemplo, una Paulina Núñez que en algunos sectores, incluso de Chile Vamos, en la UDI, es tratada de ingenua por intentar negociar con sectores de la centroizquierda y de la izquierda en el Congreso. Hay también aquí un acuerdo al que ha llegado con algunos senadores del PPD, y que es lo que hemos hablado ampliamente también con Francisco Díaz en el primer bloque. Y por otro lado están quienes, hay voces dicen, debiese ser más firme esta convicción y esta conducción del presidente Kast. El propio senador Osandón dice, al presidente Kast le falta más mano dura. Entonces, ¿dónde está la clave para seguir gobernando? ¿Dialogando o siendo incluso inflexible, como acusan algunos sectores de la oposición al presidente? Es que yo creo que lo que ha hecho el gobierno es lo correcto, es dialogar. Lo que tiene que hacer el gobierno con el Parlamento es dialogar. No tiene mayoría tampoco para decir, este es el proyecto y apruébemelo. No, eso no es así. En la discusión parlamentaria suelen enriquecerse los proyectos. Por muy buen proyecto que presente el Ejecutivo, hay aristas y aspectos que se negocian y que se mejoran y perfeccionan durante la discusión parlamentaria. Y también el negociar, insisto, es necesario y es lo que tiene que hacer. Recordemos otro proyecto anterior donde también el gobierno estaba negociando con la oposición y algunos decían, ¿por qué se sienta con el Partido Socialista y con el Partido Comunista? Porque es lo que tiene que hacer. Yo creo que es correcto, aun cuando al final no resulte nada. Es lo que tiene que hacer, que es negociar y persuadir, saber cuáles son las pretensiones de la oposición actual, y yo creo que eso es parte de ser gobierno. No siendo mayoría de la Cámara, tiene que negociar y bien que lo haga. Ahora, en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional Libertario, sabemos, no hay que ser tampoco un gran visionario para entender en qué posición están ellos ideológica y políticamente respecto de esta mega reforma y de las otras políticas que puedan venir en el futuro. Pero, por ejemplo, el propio Johannes Kaiser dice que quienes están en el Senado y son representantes del gobierno están presionados por causas judiciales, y entonces perder tiempo podría significar que los votos se cayesen, que tiene que ver también con los naturales votos que hemos sabido, Calisto, qué sé yo. ¿Hay algo de presión en torno a eso? Yo creo que la urgencia principal es que este proyecto tiene que aprobarse rápido porque es indispensable ya. Tenemos un estancamiento en materia de crecimiento y tenemos un estancamiento también en materia de puestos de trabajo. Eso es una urgencia y de hecho se llama reconstrucción y se habla de la urgencia en materia económica y esa es la urgencia. Ahora, efectivamente hay causas judiciales y hay 2 votos del Senado y eso también es una realidad, pero
la urgencia ha estado desde el día 1, mucho antes de que esta situación judicial avanzara, y por lo tanto demuestra que la principal urgencia es la necesidad de los chilenos de tener estas herramientas como ley, más que la situación puntual, porque además mañana puede ocurrir algo distinto, pueden ser otros senadores de otro sector político, etcétera. Yo creo que la urgencia está en la necesidad de tener ley en estas materias pronto. Y hacia el otro lado también, solo para, no sé si profundizar, pero al menos comentarlo con el diputado Stefan Schubert, que nos acompaña hasta ahora aquí a las 8:43, cuando el senador Osandón, y entiendo que hay ahí una representatividad eventual de otros personeros o representantes de Chile Vamos, dice, hay que mandarle un mensaje al presidente Kast que sea un poco más duro, que si en algún momento nadie se pone de acuerdo, y el mensaje tiene que ver con el sector, ¿no? Va a tener que ponerse más firme. ¿Usted comparte ese diagnóstico? A ver, yo creo que uno tiene la libertad de pensar lo que quiera y de manifestarlo también, pero yo tendría cuidado en decirle al presidente de la República cómo debe gobernar, porque el que ganó la presidencia y hace muy poco y con alta votación es él, y él está conduciendo el país de la forma en la que lo conocemos como es, y por lo tanto creo que no es prudente que le esté indicando cómo hacer las cosas. Yo creo que si el señor Osandón algún día llega a ser presidente de la República, que gobierne entonces como a él le parece que es prudente. Pero la verdad es que creo que tenemos miradas distintas, que es legítimo, que a él le puede parecer que tal vez es muy blando y bien con eso, pero el que hoy día nos está gobernando es José Antonio Kast y creo que lo está haciendo de buena forma. Si tiene algún consejo que darle, creo que es bueno que se lo dé y que se lo dé en privado, porque llamarle la atención por la prensa creo que no es prudente. Estamos conversando con el diputado Stefan Schubert a esta hora de la mañana. A propósito del proyecto de reconstrucción, megareforma, ley miscelánea y todos los títulos que tiene. Sí, y más tal vez. Y más quizás. Hay puntos importantes y tienen que ver también con la necesidad que han tenido distintos sectores de implantar indicaciones, maneras de dialogar, y usted menciona, diputado, que es bueno dialogar y que es bueno que este proyecto sea dialogado, pero hay sectores que dicen es que el gobierno no quiere dialogar. Por ejemplo, incluso algunos alcaldes, se reunieron alcaldes incluso de derecha que salieron incluso ofuscados y molestos de la reunión con el gobierno, cuando se dan cuenta que el proyecto que eventualmente rebaja las contribuciones, eso inevitablemente va a generar un perjuicio para el Fondo Común Municipal, si no hay compensaciones de por medio. Claro, va a seguir avanzando tal como está en la mega reforma. ¿Hay inflexibilidad? ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de atender ese tipo de llamados que incluso corresponden a personas que piensan como el gobierno? Sí, a ver, varias cosas. En primer lugar, en el mismo proyecto acabamos de comenzar la conversación hablando respecto a cómo el gobierno ha negociado y ha flexibilizado su postura. Por lo tanto, no se le puede decir luego que es inflexible en circunstancias que la propuesta la modificó en virtud de una negociación con la oposición. Por lo tanto, flexibilidad existe. Ahora, eso tiene que ver con la invariabilidad tributaria. Claro, ¿no? pero es el mismo proyecto. O sea, es el mismo proyecto y tiene que ver con la disposición a ser flexible y a negociar. Ahora, no quiere decir que todo lo va a cambiar. Me imagino que tiene algunas líneas rojas o algunos temas. Ahora, respecto de las contribuciones y la exención del pago en impuesto territorial, la compensación del fondo común existe al 100%. Lo que no se está compensando es el ingreso directo que le significa a cada comuna el pago o no pago de las contribuciones de solo los mayores de 60 años que tengan como primera vivienda personal ese inmueble. Por lo tanto, y esa realidad es distinta en cada comuna. Hay comunas que tienen más personas sobre 60 años que son ellos los propietarios, otras que tienen personas de 60 años que están exentas del pago de contribuciones. Por lo tanto, no es una realidad de que es catastrófico para todas las comunas. Hay algunas que les va a golpear más que otras, pero el impacto ya se ha ido midiendo, despejando el fondo común que va a estar compensado. No es tan importante en cifras. Es más, hay estudios que señalan que la la ineficiente administración impacta de manera mucho más fuerte los presupuestos municipales que el monto real que van a dejar de percibir muchas de las comunas, no todas, porque algunas que efectivamente les pega más. Entonces la verdad es que la realidad de cada comuna es distinta. Sí se va a compensar el fondo común, pero va a haber una afectación respecto del otro monto, pero también van a tener vecinos que van a tener mayor poder adquisitivo. Hay asistencia social que tal vez el municipio va a dejar de dar a esas viviendas a esas familias porque van a tener hoy día más dinero en el bolsillo. Entonces también hay que compensar aquello. Y los municipios tienen que aprender, dentro de esta crisis que nosotros estamos teniendo, así como el Ejecutivo y todos están apretando el cinturón, los municipios también lo tienen que hacer y algunos tienen harta holgura para apretar el cinturón. Y algunos muy poca. Pero algunos, sorprendentemente, algunos que tienen muy poca, vemos cómo Contraloría los fiscaliza y hacen fiestas multimillonarias. Entonces yo me pregunto ¿Eso es casuística, diputado?
Pero son casos reales, sí, donde hay municipios que son pobres y resulta que gastan plata como si fueran ricos. Entonces yo digo, bueno, ¿realmente le falta la plata o hay un tema de cómo administro los recursos que tengo? Claro, casos. Pero la pregunta también está enfocada en ciudadanos de comunas que no necesariamente son las más ricas, que eventualmente sí, podría algún adulto mayor verse eximido del pago de contribuciones, pero resulta que su municipio hace muchos años que viene gritando que necesita más recursos y no los tiene y ahora va a tener menos. Sí, no, y eso puede ser una realidad y también es casuística, no sé todo lo que usted me señala, pero el fondo común no se va a tocar. Los recursos municipales, insisto, hay que ver cómo se administran y todo el Estado se está apretando el cinturón y los municipios no vemos eso. Yo creo que en este caso es importante también hacer un esfuerzo en ese sentido. Vemos muchas reparticiones. Yo en la región de Araucanía el otro día hablaba con una funcionaria y me decía, tuve que desplazarme a una comuna de la costa, directora de un servicio, y no tenía cómo irme porque no hay vehículo, porque no hay plata. Entonces, ¿y qué hiciste? Bueno, iba a ir en mi auto, pero me dicen que no lo puedo ocupar y que no me reembolsa la benzina. ¿Y qué hiciste? Me tomé una micro, directora de un servicio, con unas cajas que llevaba para el evento. Tuvo que irse en una micro y tuvo que volverse porque después no había micro de vuelta y tuvo que venirse antes del evento. O sea, ellos están apretando el cinturón de una forma que a mí me parece realmente asombrosa y que espero que no siga ocurriendo así. No es deseable, claro. No es deseable, por supuesto, no es deseable, pero lo están haciendo porque efectivamente no hay plata. Entonces los municipios creo que también tienen que hacer su esfuerzo. Estamos conversando con el diputado Stefan Schubert para ampliar un poquito el espectro también de esta conversación y de lo que ha ocurrido durante esta semana. Aparece en algún momento también dentro de todo este debate la voz de Camila Vallejo, la ex vocera de gobierno, y que cuando es abordada, principalmente por el proyecto de reconstrucción, ella dice, hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha. Dice, la ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, que tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Esa es la palabra que utiliza Camila Vallejo. Nuevamente, vuelvo a decir, no son palabras que nos debiesen parecer extrañas porque uno entiende en la posición que está ella políticamente. Pero cuando dice, el chorreo no funciona para reactivar la economía, ahí es donde yo me quiero quedar, porque esa es una cuestión que viene haciendo dogma político desde hace muchos años, ¿no? Y es que si las grandes empresas tienen incentivos, ¿cierto? Habrá mejoras a niveles salariales, laborales, para todo el resto de los ciudadanos. Eso, para salir de la casuística, en general no ha ocurrido en la historia de nuestro país. No es una cuestión que haya sido ampliamente valorada y aceptada, digamos, o comprobable al menos, ¿no? ¿Cómo entonces debiese funcionar o por qué debiese funcionar ahora cuando en otras ocasiones, incluso en gobiernos de la concertación que han tenido grandes capacidades de convocar a inversionistas, finalmente, de todas maneras, ese famoso chorreo del que se habla, tampoco llegó a la ciudadanía, especialmente a la más vulnerable? A ver, bueno, yo creo que es muy profundo analizar lo que usted está planteando, pero en primer lugar, la baja de impuestos, que es este beneficio a las empresas que tanto han criticado algunos sectores, sí ha tenido buenos resultados, y en Chile cuando tuvimos impuestos más bajos fue cuando más crecimos. Cuando subimos los impuestos, la inversión disminuyó, hubo quiebra de empresas medianas y pequeñas, y eso trae aparejado que esas empresas que producían, que generaban riqueza, que pagaban impuestos y que daban puestos de trabajo, dejaron de existir. Por lo tanto, el perjuicio de incrementar los impuestos aleja la inversión. La gente, en vez de invertir en Chile, literalmente se fue a invertir a Perú, que era más barato el tema tributario. Y eso nos impactó, y eso es una realidad también. Entonces, esta teoría del chorreo, en primer lugar, esta no es la ley del chorreo. Esta es una ley que abarca muchas cosas, o lo que se ha propuesto no es una ley, no es un asunto de chorreos, pero también es una realidad que cuando hay proyectos de inversión grandes, que son de grandes capitales, ¿no es cierto? Sí beneficia a las personas que no son parte de esos grandes capitales. Por ejemplo, todos los ingenieros, profesionales y trabajadores de distinto tipo que van a tener ahora un puesto de trabajo en esa zona que está deprimida, donde no hay inversión y que hoy día la va a haber. Eso cambia la realidad de las personas, y es trabajo, es crecimiento y desarrollo. Y son las empresas más grandes las que emplean la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, si nosotros cuidamos a las empresas grandes también estamos cuidando al que va a trabajar o va a prestar servicio o va a vender servicios a esa empresa, que es grande, y eso es trabajo, y así crecimos. De hecho, la receta de los 90 fue esa: grandes proyectos de inversión, grandes proyectos de construcción de las carreteras, recuerda usted, y túneles, etcétera, y eso fue moviendo la economía y generando empresas de ingeniería que luego crecieron, que antes no existían y que hoy día están todavía funcionando, distintos profesionales que prestaron servicios y distintas personas que tuvieron trabajo por años, y que luego la economía lo que hace es moverse. Entonces, no es verdad que las empresas grandes, eso sí genera riqueza para el país. Se paga impuesto, se genera riqueza y se da trabajo.
Diputado Stefan Schubert, nos quedan unos minutos nada más, pero solo para volver al origen de la conversación también y un poco hablar de lo que ha ocurrido con la oposición, dividida o no, pero que ha tenido esta negociación, o dividida o sí, creo que ha tenido esta conversación con el gobierno respecto de la invariabilidad tributaria, bajarla de 25 a 10 años. ¿Cuál es su percepción respecto de esta invariabilidad tributaria, de la que el gobierno dice es una política de Estado, porque avanzar 25 años con las mismas capacidades de responderle a los inversionistas es una política transversal y que va a seguir gobierno tras gobierno? Y por otro lado, desde la oposición dicen esto es amarrar a todos los gobiernos que vengan a gobernar bajo la misma estructura sin poder eventualmente hacer ningún tipo de cambio. ¿En qué posición usted, está respecto de esta votación y respecto de lo que ocurrió con la invariabilidad tributaria? Bueno, nosotros la votamos en la Cámara y yo lo voté a favor. La invariabilidad es un caso excepcional, ¿verdad? Es una suerte de garantía a aquel que va a invertir en nuestro país que hemos tenido antes. Recuerden el decreto ley 600, ¿no es cierto?, de fomento forestal, implicaba reglas que no se iban a cambiar, y eso hizo que muchos recursos del extranjero que no estaban en nuestro país vinieran porque se le estaba garantizando que no se le iban a cambiar las reglas del juego. La incertidumbre nos trajo muchos problemas. Recordemos, ya que estamos hablando de la señora Vallejo, o señorita Vallejo, que ellos entraron al gobierno proponiendo cambiar todo, partiendo por la Constitución, y esa incertidumbre de cambio de reglas del juego le hace pésimo a la economía y le hace pésimo al país, porque no sabemos en definitiva si lo que vamos a tener es A, B o C, y eso es muy distinto. Entonces, dar certeza. En general, las grandes inversiones no son a 4 años. Por eso. Pero tampoco son a 25 necesariamente. Algunas sí, algunas sí. Ahora, los proyectos mineros son a largo plazo y la vuelta de la inversión es a muy largo plazo también. Por lo tanto, el dar certezas con el objeto de atraer recursos nuevos, creo que es una idea muy astuta, que lo que nos trae es esa certeza va a hacer que la inversión extranjera llegue y se quede. Y por último, a mí me sorprende el Tribunal Constitucional, porque ellos anunciaron que van al Tribunal Constitucional porque les parece que la invariabilidad es inconstitucional, a pesar de que hemos tenido otras normas que garantizan invariabilidad también y nadie ha dicho nada. Pero fíjese que después de negociar con el gobierno, sigue habiendo invariabilidad en el acuerdo, pero ya no les parece inconstitucional. ¡Oh, sorpresa! Porque ahora les parece bien, lo que antes era terrible, rasgaban vestiduras, que eso no era aceptable. Bueno, ahora sí es aceptable. Entonces el problema no está en la invariabilidad, el problema está en cómo negociamos. Y bien que hayamos negociado, y bien la propuesta, de hecho, me parece que es bastante favorable lo que en definitiva se acordó con la oposición. 10 años. Es que es un escalonado, de 10 años, 15 años y 20 años. Dependiendo del monto de la inversión. Entonces, y me parece que tiene sentido, porque efectivamente una inversión de muchos millones de dólares es distinta a una más pequeña, y entonces que hay una garantía menor, me parece que tiene todo sentido. Bien, diputado Stefan Schubert, queremos agradecerle estos minutos de conversación acá con Radio La Clave. Muchas gracias, como siempre, muy, muy grato conversar con ustedes y bueno hacerlo también en presencia. Un saludo para las personas que nos están escuchando esta mañana. Gracias. Nos esperamos más adelante. Muchas gracias. Muy bien. No es titular,